¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Tenemos hoy asuntos muy importantes. Les invito a que se queden con nosotros porque vamos a analizar hoy en Con Ánimo de Lucro, con los mejores invitados y con una cronología muy detallada, el último gran servicio que ha prestado y presta Cristóbal Montoro a la izquierda española. Y es que han pasado 19 años desde que Cristóbal Montoro fundó Montoro y Asociados, asesores, que posteriormente pasó a llamarse Equipo Económico. En las sospechas de muchos de quienes están investigando todavía hoy la actividad de este despacho está que se trata de un despacho que se fundó prácticamente con la intención de convertirlo en un despacho de tráfico de influencias para aprovechar las sinergias, si ustedes quieren ser caritativos a la hora de buscar una fórmula para hablar de cómo se estableció un solapamiento entre personas que habían pertenecido a la administración pública cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda en la época de José María Aznar y posteriormente cuando Cristóbal Montoro volvió al Congreso de los Diputados en 2008 y posteriormente en 2011 volvió a acceder al Ministerio de Hacienda. Porque en los consejeros, entre los consejeros que se nombraron dentro de Equipo Económico a la hora de la fundación de la misma compañía y su posterior desarrollo, vemos a aquellos que fueron jefes de gabinete del ministro, hermanos del que después sería jefe de gabinete del ministro en su segunda etapa y un largo etcétera. ¿Y qué pasó? Que durante este tiempo, según las fuentes a las que hemos tenido acceso en Libre Mercado a lo largo de estos años de investigación de lo que hacía Equipo Económico, eran numerosas las compañías que iban siendo debidamente pastoreadas hasta llegar a Equipo Económico para lograr sus fines, para lograr un tratamiento fiscal más favorable o para lograr que las leyes que sacara adelante el Ejecutivo entonces de Mariano Rajoy en lo que tenía que ver con el Ministerio de Hacienda fueran benévolos con los intereses de estas propias compañías. Así nos lo han transmitido a lo largo de los años las diferentes fuentes con las que hemos podido hablar, muy conocedoras de todo lo que ha sucedido en Equipo Económico, y así lo dicen los informes que están manejando la justicia, en este caso catalana, hoy con esa causa que está abierta en el juzgado número 2 de instrucción, con los informes y las investigaciones que están poniendo en marcha los Mossos de Escuadra. Es la sospecha, es de nuevo un escándalo que es verdad que aparece en un momento muy concreto, en un momento en el que la corrupción está rodeando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un momento en el que el deterioro institucional al que ha sometido Pedro Sánchez a nuestro Estado está en su momento más álgido y un momento en el que, bueno, pues una información de estas características pues supone una cortina de humo muy importante para desviar la atención de toda la corrupción que rodea al señor Pedro Sánchez, a su familia y a su propio Ejecutivo. Pero sea por lo que fuere, no deja de poner de relieve algo que desde diferentes medios de comunicación, muy especialmente desde Es Radio, desde Libre Mercado, hemos estado investigando y publicando desde hace muchísimos años. Unas sospechas cada vez más fundadas de que el señor Montoro estableció un entramado de tráfico de influencias desde ese despacho y que precisamente pues puede acabar convirtiéndose en un escándalo que termine con los huesos del exministro en la cárcel. Veremos o no si finalmente se produce. Lo que sí que es cierto, probado y yo creo que sufrido por todos los españoles es que Cristóbal Montoro puso en marcha, cuando llegó al Ministerio de Hacienda en su segundo mandato bajo el gobierno de Mariano Rajoy, un auténtico régimen de terror fiscal. Eso será harina de otro costal y lo analizaremos en otro programa. Hoy nos vamos a centrar en el caso de corrupción que afecta en este caso a Cristóbal Montoro. Vamos a repasar toda la información que aparece hoy en la portada de Libre Mercado, pero antes déjenme que les acerque algunos consejos. En este caso, para aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario, déjenme que les cuente que hay
Dos maneras de hacerlo, alguna más. También se puede invertir en renta variable a través de las empresas especializadas en el negocio inmobiliario, como son las SOCIMIS. Pero déjenme que les aconseje, para aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario, que exploren alguna otra posibilidad que no sea la tradicional, de la compra de una vivienda, reforma de la misma, búsqueda de un inquilino y la puesta del piso o de la casa en alquiler. Todo esto entraña numerosos riesgos, desde la contratación de una nueva hipoteca hasta los riesgos que entraña tener un inquilino que en algún momento puede dejar de pagar y convertirse en un inquiocupa. A través de las plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibisland en este caso, podemos invertir en este negocio y participar de la rentabilidad, no del alquiler, sino de la rentabilidad de la propia promoción inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cibisland, por un lado, lo que hace es prestarle dinero a los promotores inmobiliarios y por otro lado lo que hace es pedir o buscar o recibir inversiones por parte de los inversores particulares de 250 euros para prestarles ese dinero a los promotores. Estamos hablando de rentabilidades de más del 10% en plazos de entre 10 y 15 meses. Y todo con una garantía hipotecaria que queda detrás vinculando al promotor que recibe el dinero. En definitiva, una manera muy interesante de acercarse a este negocio a través de una renta fija inmobiliaria y cuya información van a encontrar ustedes, la van a obtener en www.cibisland, con v y terminado en d.com, www.cibisland.com. Ahí tienen toda la información y si les gusta, pues simplemente se suscriben, que además es gratuito y tienen toda la información respecto a las nuevas promociones que van a sacar en las próximas semanas nuestros amigos de Cibisland. Y por otro lado, también les invito a quedarse hasta el final del programa porque hoy lo despediremos con una entrevista ¿a quién? A Chencho Cervera, que es la directora de la oficina de Circa en Madrid. Circa, empresa líder mundial, empresa americana que es líder mundial en la compra de joyas, relojes de alta gama y diamantes de gran tamaño. Quedan hechas estas dos recomendaciones y ahora sí, nos vamos a ver qué trae la portada de Libre Mercado. Me acompaña ya la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Qué ilusión tenerte de nuevo aquí después de un mes de julio en el que prácticamente no hemos hecho otra cosa que entrevistas que han quedado muy bien, que nos ha quedado un mes de julio muy bonito. Pero continuamos contigo y con un periódico que cualquiera diría que estamos en verano. Sí, la verdad que estamos cargados de noticias. Hoy también en Libre Mercado, podemos contar la historia de las pensiones fantasma de Argentina que está destapando Milei, que lleva, desde el año pasado encontrándose, haciendo una auditoría de todo tipo de pensiones de invalidez y demás, y se está dando cuenta del fraude masivo de estas prestaciones. Vamos, que se pagaban porque sí. Se pagaban, fíjate, había una señora que cobraba por tener un brazo amputado, le mandaron presentarse al tribunal y resulta que le había crecido el brazo, o sea, tenía los dos, no había amputación, no existía. Cánceres que no existían tampoco, no estaban diagnosticados, pensiones que lo cobraba gente que había fallecido hacía muchísimo tiempo. Y ahora contamos las últimas, que son 80.000, las que ha destapado el gobierno de Milei, son pensiones no contributivas. Y pues de esas 80.000 es que el 60% ni siquiera se presentó al Tribunal Médico de Evaluación, o sea, para ver si de verdad esa pensión era merecida o no. Pues resulta que parece ser que no sería merecida cuando los beneficiarios les llaman para que se presenten ante el médico y no se presentan. Entonces, pues igual es que esas amputaciones, claro, si has dicho que te falta una pierna, pues no tendrás No voy a ir para que vean que ya me ha crecido, claro a ver si me van a quitar la pensión. Te dará vergüenza, o sea que 80.000 nuevas pensiones que elimina el señor Milei, que está haciendo un trabajo titánico en Argentina. Sí. Confiemos en que pueda seguir llevando a cabo ese programa liberal en Argentina y cumplir su promesa de llevar a Argentina de nuevo a ser de los primeros países del mundo. Ojalá será todo un triunfo para él y para los liberales. Y luego, mientras en España, pues de buenas noticias ninguna. Enhorabuena por la pieza que firmas y que abre hoy el periódico Libre Mercado, porque ayuda y mucho a entender el guirigay en el que nos quiere meter este gobierno y los pagos que está haciendo en materia fiscal a Cataluña.
Efectivamente, bueno, nos basamos en un estudio de FEDEA que publicó ayer Ángel de la Fuente, que es uno de los que más sabe de cuentas autonómicas de todo el país y de financiación, un sistema que es bastante complejo de entender, pero que estos expertos lo cuentan con un ánimo divulgativo que es de felicitar. Bueno, pues No, ellos ánimo están... divulgativo en el que en esta ocasión se llevan las manos a la cabeza literalmente. Efectivamente, o sea, es que el textual es tremendo. Es que nunca hemos visto unos textuales así de unos técnicos o de unos economistas, pero es que ya está en el sentido de que el señor ilumine al guionista de este cupo catalán y de lo que llama un culebrón, el culebrón que vendrá ahora porque el gobierno hace un año pactó con Esquerra, PSOE y Esquerra la cesión del 100% de los impuestos. Llega este año, había prevista una comisión bilateral que el gobierno ha llevado a cabo con todo gusto. Ellos, pues lo que se hace ante el independentismo, ellos encantados, no tienen problema. Entonces, en esta comisión, en teoría, íbamos a conocer los detalles y un poco los números, sobre todo, del cupo. O sea, Cataluña se va a quedar con el dinero. ¿Cuánto dinero además se va a quedar Cataluña? ¿Cuál va a ser la fórmula del cupo? ¿Cuál va a ser esa cuota de solidaridad que se han sacado de la manga? Bueno, pues seguimos sin saberlo. Lo que está claro es que será beneficiosa para un territorio en perjuicio de el resto, y que es que no es más que una sarta de incoherencias. O sea, tú estás penalizando a Madrid, estás impidiendo que Madrid pueda modificar sus tributos, mientras que a Cataluña le otorgas todo el federalismo y le otorgas la llave de esa caja que es la joya de la corona para cualquier autonomía, que es poder quedarse con los impuestos y no compartirlos con nadie. Esto es muy socialista, o sea, que la segunda comunidad más rica de España, se quede con toda la pasta, por así decirlo, y que las pobres se las apañen, porque vamos a hablar ya claro, o sea, lo que no quieren los catalanes es compartir ni pagarle los hospitales a los extremeños ni los colegios a los de Asturias. Entonces, claro, normal que algunos varones socialistas estén temblando porque les quieren cerrar el grifo de la financiación y encima con el beneplácito de su gobierno. Es una cosa completamente demencial y en FEDEA pues no entienden nada, siguen sin entender lo que han pactado ahora mismo en este segundo acuerdo, y tampoco se entendía muy bien lo del primero. Lo único que está claro es nada de solidaridad, injusticia total y privilegios, sobre todo muchos privilegios para Cataluña, todo porque Sánchez siga gobernando. Escándalo por la última cesión de Sánchez. Mantener la nuclear solo en Cataluña. De nuevo cesiones. Y de nuevo Cataluña. Mercedes Rodríguez a la carga con la energía nuclear. Es que es para echarnos las manos a la cabeza. Es muy fuerte. Esto que lo vemos... o sea, cuando España está llevando a cabo, siendo el hazmerreír de Europa, vamos a decir hazmerreír, en materia nuclear, cuando todos los socios están diciendo, oye, que el nuclear es una energía limpia, barata, que nos permite no tener que depender de países de fuera del viejo continente, como es el caso de Rusia. Ya hemos visto ese giro de guión de Europa. Pues en España seguimos contra las nucleares, porque ¿para qué? ¿Para qué si la nuclear me garantiza suministro eléctrico y que no haya apagones? Bueno, pues no, vamos a cerrar las nucleares. Pero ojo que la nueva es que, bueno, vamos a dejarle a Cataluña que mantenga las suyas. O sea, esto es para echarse las manos a la cabeza. Es tremendo. Está, bueno, todavía en pañales este acuerdo. Pero bueno, si Cataluña es una de las comunidades autónomas que más perdería si se cierran sus 2 centrales y sus 3 reactores, hay uno en Ascó y otro en Valdellos. El plan del gobierno, que se cierren todas las nucleares de España. La última, que puede que se cierren todas las de España menos las catalanas. No dejará de sorprender. Es tremendo, gobierno. O sea, y estamos solo a martes, Luis Fernando. A martes y menuda portada. Déjame que comentemos la fotografía que viene hoy en la portada, acompañada de una noticia que firma Marta Arce y que quiero que me expliques, porque la verdad no deja de ser sorprendente. Vi el vídeo... Su madre, su leche, la loca campaña animalista para renunciar a los lácteos. Vi el vídeo ayer y me dio mucho asco, tengo que reconocerlo. Nuestros oyentes, ¿no eres si amiga quieren de los roedores? Que pinchen y que lo vean entre perros, ratas y...
no sé, todo tipo de animales que había ahí, una analogía un poco naturalista. O sea, se asume que lo natural, pues es que en este caso es que la especie beba de las madres, lógicamente, pero claro, la realidad es que siguiendo este razonamiento, o sea, si seguimos a los animales, lo cuenta muy bien Marta Arce. O sea, si los animales matan a sus crías, por ejemplo, cuando están enfermas o las apartan, tenemos que hacer nosotros lo mismo. Claro, claro. O sea, por ejemplo, en ese caso, si hay un animal que no alimenta a su cría porque está mala, si tenemos que seguir el razonamiento de los ecologistas, quieren que hagamos lo mismo, porque claro, como somos animales, solo podemos tomar leche de nuestra madre y solamente de nuestra madre. No sé, una cosa rarísima y no sé qué se piensa, nos está equiparando al ser humano con una rata, hacen unas analogías muy raras, pero bueno, lo que quieren es que el ser humano no beba deje de leche consumir de leche de vaca, vaca. y eso lo tendrá que decidir el propio consumidor, si le gusta la leche de vaca, si la tolera, ahora que hay muchos intolerantes a la lactosa. O sea, deja a la gente que consuma la leche que le dé la gana y tenga las consecuencias que quiera. O sea, esto es, bueno, asociaciones animalistas con ganas de mucho dinero público y de mucho intervencionismo en los consumidores. Bea, ¿para mañana qué estáis preparando? Pues vamos a hablar de impuestos. Este expolio que estamos sufriendo, vamos a hacer un recopilatorio de las cifras y veremos a ver qué pasa con Montoro, que hay muchas novedades también. Pues aquí lo contaremos mañana. Eso espero. Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta mañana. Y lo prometido es deuda. Hemos comentado al arranque del programa que íbamos a hablar con todos ustedes en el día de hoy, además con los mejores analistas, de la situación que atraviesa ahora mismo el caso de Cristóbal Montoro, el caso de Equipo Económico, ese despacho que fundó en 2006 cuando era eurodiputado en Bruselas, y lo hemos querido hacer junto con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tratando de generar dos líneas temporales. Vamos a ver si somos capaces de hacerles llegar a ustedes cómo ha sido la evolución de los cargos que ha ido ostentando Cristóbal Montoro a lo largo de los últimos años, desde 2006, que funda Equipo Económico, cómo ha ido evolucionando, insisto, su carrera política y cómo ha ido evolucionando en este caso lo que sucedía con Equipo Económico. Nos tenemos que situar, Rubén, en el 5 de junio de 2006, el día en el que se constituye la empresa Montoro y Asociados Asesores SL, con un capital de 60.000 euros, fundada por Cristóbal Montoro, quien suscribe el 30% del capital. ¿Qué pasaba con Cristóbal Montoro en aquel momento? Pues mira, en 2006, después de un primer paso por el Ministerio de Hacienda, entre el año 2000 y 2004, el gobierno de José María Aznar, Cristóbal Montoro era eurodiputado en Bruselas, porque después de la debacle electoral en 2004 pasa al Parlamento Europeo, donde está entre 2004 y 2008. Es decir, que en 2006, cuando se constituye el despacho, Cristóbal Montoro es un eurodiputado que desarrolla su actividad generalmente en Bruselas. Aquí podemos contar que quienes estuvieron en el entorno del entonces eurodiputado Cristóbal Montoro nos comentan que había estado pidiendo ayuda a algunos amigos para montar un despacho que también le sirviera para tener, digamos, una base en España y no tener que depender únicamente de su actividad en Bruselas. También sabemos que algunos de los más cercanos a Cristóbal Montoro en aquel momento, después de montar el despacho y ver los planes que tenía Montoro para su despacho, decidieron salir corriendo. No vamos a dar nombres, pero algunos de ellos fueron personas con altos cargos dentro de los gobiernos también de Mariano Rajoy. Insisto, 2006 se firma la constitución de Montoro y Asociados Asesores. ¿Qué pasa en junio de 2008? Montoro y Asociados Asesores pasa a llamarse Equipo Económico y Montoro sale de la compañía. ¿Con qué coincidía esta decisión? Pues este año, justo en 2008, Montoro es cuando deja de ser eurodiputado en Bruselas, porque en las elecciones que se celebran ese año, en las cuales el PSOE revalida el gobierno, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, Montoro se convierte en ese contexto en diputado en el Congreso por Madrid. No solo en diputado en el Congreso, sino que es nombrado el responsable de Economía dentro del Partido Popular. Un cargo que ostentará entre 2008 y 2012.
Ya habían pasado 2 años desde que se constituyó el despacho. En 2008, cuando llega Montoro al Congreso, Equipo Económico ya había facturado 2.915.347 euros, según las cifras que ofrece el registro mercantil. Pero vamos a avanzar los años. Vamos a diciembre de 2011. En diciembre de 2011, el hermano de Ricardo Martínez Rico, Felipe Martínez Rico, Ricardo Martínez Rico es quien se queda como presidente del despacho Equipo Económico cuando en 2008 cambia de nombre. Montoro llega a España, sale de Bruselas, llega al Congreso de los Diputados, Equipo Económico, Montoro y Asociados pasa a llamarse Equipo Económico, Montoro deja de ser el presidente del despacho y nombra presidente a quien había sido su mano derecha hasta entonces en Hacienda, que era Ricardo Martínez Rico. ¿Qué pasa en diciembre de 2011? Bueno, pues que Ricardo Martínez Rico tiene un hermano que se llama Felipe Martínez Rico y que es director de gabinete del Ministerio de Hacienda. ¿Y quién era el nuevo titular del Ministerio de Hacienda en diciembre de 2011? Cristóbal Montoro, porque recordemos que en diciembre de 2011 el Partido Popular, con Mariano Rajoy, gana las elecciones generales y es nombrado ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, un cargo que ostentará hasta 2018, porque en 2015 y 2016, en esas elecciones, también Mariano Rajoy cuenta con él para dirigir esta cartera. Un mes antes de diciembre de 2011, en noviembre, Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, casualidad, entra como consejero independiente de Abengoa para ser nombrado consejero con todos los honores en enero de 2012. Desde enero de 2012 aparece formalmente como consejero de Abengoa. ¿Qué había pasado en Abengoa? Pues que había cambiado el gobierno. Y entonces decidieron retirar a Carlos Sebastián como consejero. ¿Y quién era Carlos Sebastián como consejero? Pues curiosamente era el hermano de Miguel Sebastián, que para quienes no lo sepan o no lo recuerden, había sido durante la época de Zapatero el director de la Oficina Económica de Moncloa. Es decir, que Abengoa había cambiado a un peón dentro del Consejo de Administración muy cercano al gobierno de Zapatero, que tras su debacle electoral y el lanzamiento, la llegada, el advenimiento del gobierno de Mariano Rajoy, decidía cambiarlo por una ficha que no era casualidad, era muy cercana a los intereses del Partido Popular, en este caso de Cristóbal Montoro. ¿Por qué? Pues porque eligen a Ricardo Martínez Rico como consejero de Abengoa, que era entonces, ya en 2011 y 2012, presidente de Equipo Económico, el despacho del que ahora era ministro de Hacienda. ¿Cuánto facturó Equipo Económico en 2011? Bueno, pues pasó de los 2,9 millones que facturó en 2008, en 2011 ya facturaba 5.249.000 euros, prácticamente un 80% más que 3 años antes. Y en esta circunstancia llegamos a verano de 2012. Las fuentes consultadas por Libre Mercado ya venían advirtiendo de que para aquel entonces las empresas que tenían intereses en energías renovables en España y que podían ver comprometidas sus inversiones precisamente por la pretensión que tenía el gobierno de Mariano Rajoy de acabar con las subvenciones de este tipo de sistemas de generación, y que en época de Zapatero esas subvenciones habían hecho crecer el déficit de tarifa a cotas absolutamente inasumibles, tenían que tomar esta decisión y evidentemente era una decisión que iba a traer polémica. ¿Por qué? Pues porque iba a perjudicar a numerosas empresas que habían venido a España a invertir en energías renovables, y algunas de estas empresas, como, casualidad, Abengoa, iba a salir especialmente perjudicada por sus inversiones en termosolar y en solar fotovoltaica. Fue en aquel momento, cuando Montoro seguía siendo Rubén ministro de Hacienda, cuando se produce una reunión en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que el departamento de José Manuel Soria, que era el ministro de Industria, presentaba el plan de cambio de reforma energética para acabar con esas subvenciones y para imponer algunos impuestos especiales a los distintos sistemas de generación. El objetivo era taponar esa vía de escape, esa vía de gasto público sin parangón que estaba al calor, que se había producido al calor de las subvenciones a las energías renovables en época de Zapatero, y que de no taparlo provocaría un déficit de tarifa absolutamente impagable para el sistema y menos para los propios clientes, que son los que todavía hoy estamos pagando aquel agujero.
¿Qué sucedió en aquella reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos? Que cuando el señor Soria presenta su plan, el señor Cristóbal Montoro, según nos confirman las fuentes consultadas, aunque posteriormente toda esta información fue desmentida por el Ministerio de Hacienda del señor Cristóbal Montoro, nuestras fuentes insisten en que en aquella reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el señor Cristóbal Montoro enseñó un informe con el membrete del Ministerio de Hacienda, donde se explicaba las razones por las que no se podía maltratar a la energía termosolar, que era curiosamente la energía más importante para Abengoa. En aquella reunión el señor Soria sacó de su cartera otro informe que resultaba ser el mismo, pero en el membrete no aparecía el anagrama de Hacienda, aparecía el logotipo de Abengoa, lo que dejaba las sospechas fundadas de que el despacho del señor Montoro estaba trabajando con Hacienda para velar por los intereses de los propios clientes del despacho en las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros y anteriormente al Consejo de Ministros en las comisiones delegadas de asuntos económicos que trataban ese tipo de problemas. Ese evento que publicamos en 2015 aquí en este periódico, en Libre Mercado y en Libertad Digital, supuso la reacción inmediata de Hacienda para desmentirlo, enviando un burofax para que leyéramos un desmentido en antena en el programa de Federico Jiménez Los Santos, como así hicimos. Bueno, pues esto sucedía en verano de 2012. ¿Cuánto dinero facturó Equipo Económico en el verano de 2012? 6.677.152 euros. Recordemos, en 2008 ya facturaban 2,9 millones. En 2012, 4 años después, 6,67 millones de euros, más del doble de lo que facturaba 2 años después de su constitución, en 2008. Cundía el dinero para Equipo Económico cuando el señor Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda. En 2013 se produce una información adicional y es que la agencia de comunicación Bloomberg, a quien posteriormente Hacienda también obligó a publicar desmentido, publicaba que en las empresas del juego también había ejercido presión Equipo Económico a través del Ministerio de Hacienda para favorecer a un cliente que tenía Equipo Económico y que pagó sumas cercanas a los 700.000 euros, que era Codere, una empresa de juego que había salido beneficiada de la reforma de la ley del juego que finalmente puso en marcha el gobierno del PP y que, previa presión de Hacienda a los competidores internacionales de Codere, había beneficiado precisamente por haber abierto inspecciones ad hoc a William Hill y a Betfair, en este caso las dos empresas británicas que estaban tratando de competir por el negocio del juego deportivo en nuestro país y que habían sido convenidas a satisfacer las peticiones que estaba haciendo la agencia tributaria so pena de no pasar por el filtro de la ley del juego y bueno, pues acabar, digamos, sin poder competir en España por este particular. De nuevo, la empresa que se vio favorecida en aquel momento fue Codere, una de las clientes de Equipo Económico. ¿Y quién era el presidente, el director, mejor dicho, de Codere en aquel momento? Pues quien fuera después ministro en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, nada más y nada menos que de Justicia, el señor Rafael Català. Pero tenemos que avanzar en el tiempo. Junio de 2014 se aprueba la orden ministerial 1045/2014 de 16 de junio, según la cual se regula el nuevo régimen retributivo de renovables y de cogeneración. Finalmente, José Manuel Soria, en 2014, consigue que se apruebe su freno a las subvenciones a las renovables y sus impuestos a los distintos sistemas de generación. Esto provoca grandes problemas también a los clientes de Equipo Económico. Quizá por eso, y solo quizá, en aquellos años Equipo Económico reduce su facturación hasta los 4.329.000 euros que se registraron en 2015, siempre datos del registro de la propiedad. El 24 de abril de 2017, la Fiscalía Anticorrupción presenta la primera querella formal contra Equipo Económico vinculada a la adjudicación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
El 13 de marzo en marzo y en septiembre de 2017 se presentan 2 denuncias anónimas ante Fiscalía señalando que Equipo Económico actuaba como lobby obligando para acceder a reformas legales y que las empresas eran sugeridas desde el gobierno del PP para contratarlo para influenciar en las decisiones legislativas. Esto ya son las informaciones que desde ABC se presentan contra Equipo Económico. Todo lo anterior había sido publicado por este medio de comunicación. Si nos vamos al 9 de abril de 2019, el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid archiva la primera de las querellas que les habíamos comentado de 2017 por no encontrar indicios suficientes. Y nos tenemos que remontar ya al 16 de julio de 2025, cuando un juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha imputado formalmente a Cristóbal Montoro y a su equipo por presunta creación de una red para traficar con leyes a cambio de pagos de empresas gasistas. En Libertad Digital, en Libre Mercado, durante estos años hemos publicado, además, las relaciones que tuvieron los miembros del Consejo de Administración de Equipo Económico, tanto en el momento fundacional como posteriormente, y cómo han sido un baile de nombres que han ido transitando entre Equipo Económico y los distintos gabinetes de influencia dentro de Hacienda bajo el mandato de Cristóbal Montoro. En estos años, en Libertad Digital, en Libre Mercado, también hemos publicado algunos de los contratos que fue capaz de firmar Equipo Económico, por ejemplo, con las cámaras de comercio, o por ejemplo, con CEIM, o por ejemplo, con la Comunidad de Madrid en aquellos años. Equipo Económico ha estado facturando de compañías importantes y seguimos investigando también desde esta casa diferentes actuaciones e hitos históricos que hemos vivido en este país en el ámbito de la hacienda pública y que implican directamente a Cristóbal Montoro. Informaciones que de confirmarlas o de tener, digamos, certeza de ellas, las iremos publicando en las próximas semanas. En cualquiera de los casos, Rubén, tenemos una trayectoria, la del ministro de Hacienda, que hemos visto cómo ponía en marcha este despacho y cómo aprovechaba su condición de ministro de Hacienda para en este caso, al menos en apariencia y por lo que se está estudiando es que favorecía a los propios clientes del despacho en sus decisiones empresariales. Y que en paralelo sentaba las bases de la hacienda pública que hoy maneja María Jesús Montero, como denunciaba ayer el bufete de abogados Amsterdam & Partners, que se ha convertido en un arma de uso político y de patrimonialización por parte del Estado para sus intereses propios, con actuaciones que rayan quizá la ilegalidad, como persecuciones, etcétera. Sin embargo, Rubén, hemos prometido que íbamos a hablar con quienes mejor conocían el caso de Cristóbal Montoro, y es que si tenemos que hablar de, en este caso, cuestiones judiciales, si tenemos que hablar de sumarios, si tenemos que hablar de jueces de instrucción y sus investigaciones, en esta casa tenemos que pasar por el gran especialista que es Miguel Ángel Pérez. Compañero, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Luis Fer? Y lo primero que quería hacer era públicamente felicitarte porque tú fuiste el primero que desvelaste esta trama. Ahora todo el mundo se apunta al carro en distintos medios de comunicación, pero fue Luis Fernando Quintero el que empezó a tirar del hilo de esta trama que afecta al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que ahora todo el mundo pues es un experto en la materia, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Te agradezco el cumplido, aunque déjame que diga que el primero de todos fue Federico Jiménez Los Santos, que fue quien me dijo en su momento en redacción: Luis Fer, por favor, ponte a tirar de este hilo que parece que viene carrete detrás y bueno, pues eso es lo que hicimos en esta casa, ayudado por muchos compañeros. También tengo que decir, Miguel Ángel, que otros muchos medios de comunicación han estado publicando también durante estos años informaciones al respecto, aunque es verdad que en el momento inicial, en aquel 2012-2013, fuimos nosotros quienes empezamos a tirar de ese hilo. Pero quien está rematando la faena, sin duda, eres tú, desde Libertad Digital, desde Libre Mercado, con ese sumario, con esas investigaciones de los Mossos d'Esquadra. ¿Por dónde van ahora mismo las pesquisas y cuál es el horizonte que se le plantea, en este caso, al exministro de Hacienda?
Pues yo la verdad es que analizando el sumario lo que tengo claro es que todavía no hemos tocado techo en esta trama, porque desde luego aquí hay una operativa muy clara, y es que presuntamente se legislaba, ¿no?, en el gobierno de Mariano Rajoy a través del Ministerio de Hacienda y de otros posibles ministerios, pues a golpe de talonario, que obviamente se canalizaba pues a través de equipo económico, ¿no? Yo creo que ahora mismo la investigación, a pesar de que lleva una instrucción de 7 años bajo secreto de sumario, algo completamente anómalo, infrecuente, que no es habitual, porque esto empezó a investigarse en el año 2018, estamos en el 2025 y ahora ha sido cuando se ha desvelado el secreto de sumario, todavía quedan muchos hilos de los que tirar, y yo creo que la investigación está muy incipiente. Simplemente te daré un dato, Luis Fer, hay 18 tomos de sumario a los que hemos tenido acceso, pero es que el último tomo recoge informes de hace un año, es decir, el próximo tomo 19, que todavía pues no ha sido trasladado a las partes, va a recoger la información más reciente de esta investigación, en la que han participado pues no solamente el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, sino también la Fiscalía Anticorrupción, los Mossos de Escuadra e incluso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A mí me da la sensación que, tal y como viene recogido en estos informes policiales que forman parte del sumario, todavía no hemos tocado techo, ni mucho menos, y yo no descarto que en el futuro pudiera haber incluso posibles imputaciones de otros exministros del gobierno de Mariano Rajoy relacionados pues con esta trama de equipo económico de ¿Estás Cristóbal pensando Montoro. en Rafael Catalá? En Rafael Catalá o incluso en otros, seguramente pues esta noche desvelaremos algún nombre en Libertad Digital, en nuevas informaciones que vamos a publicar, y desde luego pues yo creo que todavía queda muchísimo que hacer en esta investigación, sorprendentemente, a pesar de que lleva 7 años de instrucción. Lo que pasa es que obviamente pues cuando la instrucción está bajo secreto de sumario pues se tienen otros ritmos, y también te tengo que apuntar, Luis Fer, que esta investigación pues ya se sabía que se estaba investigando hace tiempo a Cristóbal Montoro y a equipo económico, etcétera, y hubo una gran polémica, un gran enfrentamiento en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, porque la fiscal de este caso es Carmen García Cerdá, una fiscal que lleva, por ejemplo, la trama púnica, y que se enfrentó directamente con el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, al cual desobedeció deliberadamente cuando Luzón le dio una orden de no investigar una parte de este procedimiento al apreciar que no había indicios suficientes, y García Cerdá no hizo ni caso, con lo cual es una investigación que también no está exenta de polémica interna en el marco de esta instrucción. Tiene muchas aristas, como bien estabas indicando, el momento parece muy oportuno, ¿no? El estallido, la publicación de esta investigación. De todas maneras, para alguien poco neófito en estos procelosos cauces judiciales, como es mi caso, uno está acostumbrado a que cuando estallan este tipo de escándalos que tienen que ver con altos cargos del gobierno, pues uno está acostumbrado a oír a la UDEF, está acostumbrado a oír a la UCO, pero que sea una investigación de los Mossos de Escuadra, yo creo que a más de uno nos ha sorprendido. ¿Tiene esto algún tipo de trascendencia o no deja de ser otra de las aristas o curiosidades que tiene este caso? Bueno, todo esto está relacionado, Luis Fer, con el origen de la investigación, es decir, está el juez Rubén Rus, ¿no?, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, investigando otro procedimiento, y en el marco de esta investigación fue cuando aparecieron unos correos electrónicos en los cuales fueron pues el germen, el origen de este caso Montoro, ¿no?, relacionado con equipo económico, etcétera. Y ahí fue cuando el juez de Tarragona, pues como él había descubierto precisamente ese hallazgo casual de esos correos electrónicos, empezó a tirar del hilo, y efectivamente, pues como es una investigación que tiene lugar en Cataluña, pues no es infrecuente que cada juez elija, ¿no?, a su policía judicial, si prefiere a la policía, a los Mossos, a la UCO, y cada juez pues tiene su gusto, ¿no? En este caso hay que decir que en este sumario hay tanto informes de Mossos como informe de la UCO. Con lo cual, pues la verdad es que hay muchísimos informes policiales, pero claro, la cuestión aquí también es que son informes, como digo, que algunos son bastante añejos, porque claro, es que estamos hablando de que el sumario más reciente es el tomo más reciente del sumario es de hace un año, con lo cual, claro, nos toca analizar informes policiales
que se han entregado hace años, hace 4, 5 años, 7 años. O sea, eso es lo que nos estamos encontrando ahora al estudiar el sumario del caso Montoro, que ha estado, como digo, pues 7 años bajo secreto, algo que no es habitual, y que la verdad es que en este momento le ha servido como un gran balón de oxígeno al gobierno de Pedro Sánchez para intentar desviar de la atención, obviamente, de todos los casos de corrupción que afectan al gobierno y al propio Partido Socialista. Por supuesto, en Libertad Digital vamos a seguir tirando el hilo de todas las tramas de corrupción, sean de un partido o sean de otro, pero obviamente creo que no es equiparable pues este caso que afecta a un exministro de Hacienda del Partido Popular, de un gobierno que cayó con una sentencia del caso Gürtel, en la cual pues un magistrado añadió una morcilla para propiciar esa caída del gobierno. Eso no es comparable pues a tener al fiscal general del Estado imputado, a tu mujer imputada, a tu hermano camino del banquillo, a tu mano derecha en la cárcel, a tu anterior mano derecha imputada. Yo creo que no es equiparable. Desde luego que no, hay quien quiere decir que esto empata el partido, pero parece que por el otro lado ganan de goleada. En cualquiera de los casos, desde esta casa, como decíamos al principio, llevamos muchos años con este caso, con esta investigación, tirando de este hilo. Parece que ahora empieza a tirarse de una manera más evidente, al menos desde el punto de vista judicial, y habrá que ver en qué termina todo. De momento, en lo que terminó, lo que Cristóbal Montoro empezó fue en un terror fiscal que continúa y del que vamos a dar cuenta en próximas ediciones de este programa. Déjame, Miguel Ángel, no te quiero despedir todavía, salvo que me digas que tienes mucha prisa, porque me acompaña ya en el estudio, aquí en Riguroso Directo, el director adjunto del Grupo Libertad Digital, nuestro querido jefe y amigo Carlos Cuesta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Estamos aquí, bueno, pues con el gran equipo de investigación de esta casa, Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez. ¿Te sorprendió mucho, Carlos, el estallido de esta información la semana pasada? Mira, coincido 100% con lo que estaba diciendo Miguel Ángel. A mí no me sorprende que se investigue un caso como esto, porque hay determinados hechos o determinados pilares del caso que efectivamente suenan raros. Yo no sé si al final van a acabar teniendo una constatación penal, pero suenan muy extraños y desde mi punto de vista, desde el punto de vista político, no tiene un pase lo que estaba ocurriendo. Tú no puedes tener un despacho en el que tienes determinados clientes para los cuales se tramitan normas, las normas acaban saliendo como quieren tus clientes y va y resulta que tienes cruzados dos cargos. Y digo dos porque Cristóbal Montoro estaba de ministro, pero había traspasado sus participaciones a su hermano. Y a su vez el responsable del despacho, Martínez Rico, tenía a su hermano como jefe de gabinete de Cristóbal Montoro. Es decir, había Felipe. Un cruce, efectivamente, Ricardo es el primero, Felipe el que estaba de jefe de gabinete. Entonces hay un cruce de parejas que dices, chico, ¿de verdad es necesario esto? O sea, esto no da una apariencia de que se puede estar fabricando legislación ad hoc bajo demanda de empresas y evidentemente si los tienes como clientes desde el despacho hay que analizar, hay que investigar si están pagando un sobrecoste y en esos informes a los que aludía Miguel Ángel hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y es que los informes de evaluación o los informes de preparación de la legislación elaborados por Ernst & Young tenían un coste 5 veces inferior a lo que se cobraba en el despacho. A partir de ahí, ¿se tiene que investigar? Yo considero que sí. Ahora, idiotas no somos. Entonces tú ves que hay una investigación, lo que estaba diciendo Miguel Ángel, que lleva declarada secreta justo hasta ahora. Que los informes que estamos teniendo que analizar, algunos vienen de 2018. Dices, perdón, en 2018 esto no importaba, en el 19 tampoco, en el 20 tampoco, en el 21 tampoco, en el 22 tampoco. Hombre, a ver, tontos no somos. Le incorporas el dato que acaba de mencionar Miguel Ángel Pérez, que encima había una parte que la propia Fiscalía Anticorrupción consideraba ausente por completo de capacidad delictiva y que, sin embargo, la fiscal, de quién depende, decide que continúa por esa línea de investigación. Y luego lo que tú mismo estabas mencionando, Luis Fer, vamos a ver, esto, utilizarlo políticamente como un argumento para que nos creamos que una España llena de redes de prostitución, prostitutas metidos en cargos públicos, empresas públicas. Claro, petróleo, narcopetróleo venezolano entrando por todas partes, licencias concedidas y negociadas, contratos fiscales chalés regalados en Cádiz con pianos, rescates multimillonarios que aparecen intercalados por gestiones de la mujer del presidente y del propio presidente, una trama calada hasta el tuétano en todo tipo de actividades, constructores venezolanos traídos de la mano de Nicolás Maduro para colarse en negocios con visita incluida en la entrada COVID por el Ministerio. Hombre, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Empleadas de Moncloa pidiéndole a empresas que sigan favoreciendo cátedras regaladas, softwares hechos ad hoc con empresas totalmente dependientes de la regulación. Una de ellas, por cierto, Google, que en un determinado momento se le amenaza con imponer la tasa a Google y que en estos momentos la tiene suspendida.
y por el camino cosas que han ocurrido, cosicas, que decimos por mi tierra, va a resultar que es, por ejemplo, el hecho de que le hayas patrocinado el software. ¿A quién? Dice, a la Universidad Complutense, pues se lo acabó quedando en una sociedad 100% suyo, Begoña Gómez. Entonces, desde el punto de vista político, a mí me parece un auténtico chiste el intentar comparar una cosa con otra. Desde el punto de vista periodístico, como decía Miguel Ángel Pérez, a mí es que me da olímpicamente lo mismo. Si hay que investigar un caso de corrupción, se investiga. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Seguiremos contando contigo porque creo que la corrupción y estos casos no van a cesar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Luis Fer. Seguimos con Carlos Cuesta. Estábamos hablando de que precisamente el sumario al que estábamos haciendo referencia tiene información añeja, decía Miguel Ángel, de hace más de 7 años. Pero si tiramos del hilo para atrás, en esta casa las primeras informaciones datan de 2013 sobre hechos que sucedieron en 2012. Aquí en la cronología que hemos estado haciendo en el comienzo del... Firmaba un tal Luis Fernando Quintero, del sí. programa, al comienzo del programa hablábamos cómo en 2012 se produce aquel gran encontronazo entre Hacienda e Industria a cuenta de Abengoa y de los beneficios o no beneficios que iban a tener las nuevas leyes respecto a los distintos generadores de energía eléctrica que podían favorecer más a unas empresas que a otras. Abengoa en aquel momento contaba con un consejero que era el presidente de Equipo Económico, ex jefe de gabinete de Cristóbal Montoro y hermano del actual jefe de gabinete de Cristóbal Montoro. En el caso de Abengoa, que contamos en Libertad Digital, en Libre Mercado, Carlos, se da completamente, o sea, se cierra completamente el círculo. Abengoa echa al hermano de Miguel Sebastián de consejero. Cuando cambia el gobierno, nombra a Ricardo Martínez Rico, y Ricardo Martínez Rico, como consejero de Abengoa y presidente de Equipo Económico, es quien, por lo que sabemos, por lo que hemos conocido y hemos publicado, por mucho que el Ministerio de Hacienda nos obligara a decir que era mentira, coloca un informe en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para favorecer a Abengoa. Sí, sobre todo incluye un argumentario que es el que había sido elaborado por parte de Abengoa. Entonces, el problema de esa práctica es que coincide con los informes que estamos recibiendo en estos momentos, por mucho que hayamos contado todo el tránsito y todas las cosas extrañas de esta investigación judicial, pero es verdad que en esa parte coinciden. Y es, o da la sensación de que efectivamente había una especie de dinámica, de mecánica de creación de una legislación ad hoc por petición de determinadas empresas. El caso de Abengoa, además, no fue un caso cualquiera porque estaba en medio todo el tema de legislación en materia medioambiental mezclada con materia energética. Y aquello, yo creo que no hace falta que lo expliquemos, ha derivado en muchísimas cosas y muchas de ellas... Todos los laudos que ha perdido España. Efectivamente, perniciosas por todas partes. Entonces, el simple hecho de que tú tuvieras ese tipo de relaciones, yo creo que en un análisis, repito, yo no sé si esto será o se terminará de considerar de relevancia penal, pero desde un punto de vista político implica un grado de vinculación a un lado y al otro de la barandilla que desde mi punto de vista es literalmente inadmisible. Tú no puedes tener a gente mezclada por lo que la propia Hacienda considera operación o relación vinculada, es decir, la familiaridad, y no la puedes tener a un lado y al otro. No puedes tener a una persona que está al frente de un despacho y que además es consejero de una empresa que tiene un interés legislativo en el que, en tu caso, ¿con quién lo tendrías que hablar? Con tu hermano. Hombre, creo que es lo suficientemente descriptivo este tipo de relación de un privilegio o de un favoritismo. No es lo mismo que un ciudadano lo hable con una o a través de una instancia administrativa a que alguien lo hable con su hermano. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el grado de influencia no tiene nada que ver. Y cuando luego ves que además las resoluciones o la legislación definitiva acababa dando la razón a todos los planteamientos previos, hombre, por eso decía yo que me parece normal que se acabe investigando. Han sido muchos los episodios que hemos vivido desde aquellos años hasta la fecha. Han sido muchas las polémicas que ha protagonizado en el ejercicio de su cargo el señor Cristóbal Montoro, desde aquello de que pasaba a la derecha, a la izquierda, ¿no? Iba a descolocar a la izquierda porque sí, iba a sí. subir los impuestos más que nadie. La descolocó a la izquierda colocándonos a todos impuestos. Sí, es una forma de descolocar curiosa. Y a sus compañeros de partido como Javier Arenas haciéndole perder unas elecciones y a su compañera de partido Esperanza Aguirre poniéndole las cosas todavía más difíciles o a Rodrigo Rato bajándole la cabeza para entrar con unos chalecos de aduana para, una vez metido en el coche con la detención, dar la vuelta a la manzana y soltarle la manzana siguiente. Eso sí, pasados ya los medios de comunicación, sí. No, desde luego que son muchas las polémicas.
¿Crees que habrá alguna de estas polémicas que nos dará nuevas sorpresas? Porque una de las polémicas que acompañó a Montoro, y yo aquí la quiero deslizar, Carlos, fue una amnistía fiscal en la que habría mucha gente interesada en saber cómo hacer las cosas para obtener esa amnistía fiscal y que, qué sé yo, a lo mejor contrató los servicios de algún despacho especializado en fiscal para saber cómo tenía que hacerlo. A ver, ahí el problema es que vamos a jugar con los plazos de prescripción. O sea, en materia fiscal, el plazo más largo que yo recuerde ahora de prescripción en caso de alta complejidad y demás son 10 años. Estamos hablando de normas que efectivamente fueron aprobadas en el año 12, 12 más 10 estaríamos en el 22, es decir, en estos momentos judicial o penalmente no habría manera de rescatar aquello. Ahora, tú me has hablado de escándalo, no me has hablado de caso, y hay una diferencia abismal. Yo, fíjate, el mayor escándalo y la mayor corrupción que le imputo, y esto se lo imputo yo personalmente, a Cristóbal Montoro es al haber destrozado el bagaje de un partido que tenía que ser liberal, que tenía que bajar impuestos y que decidió no bajarlos y efectivamente alardear de que descolocaba a la izquierda porque se los subía los impuestos a todos los españoles. Oiga, si quiere descolocar a la izquierda, ¿qué tal si hace un discurso de derechas? Digo, no sé, una cosa así provocadora, innovadora, no sé, a lo mejor se le pasa por la cabeza, en vez de destrozar la hacienda personal, patrimonial, empresarial, de infinidad de contribuyentes que no tenían ninguna pena de las manías particulares y persecutorias que tuviera usted, señor Cristóbal Montoro. O sea, el principal destrozo fue que se ganaron unas elecciones diciendo que se iban a bajar impuestos y acto seguido, a la semana o 2 semanas, descubrimos todos que nos subían todos los impuestos. Luego nos contaron una milonga de no os preocupéis porque a través del impuesto especial de no sé qué os vamos a bajar. Chico, eran subidas temporales, acuérdate. Sí, muy temporales. Sí, era como un temporal, efectivamente, que pasaba por encima tuyo, te arrancaba el tejado y ya no quedaba nada. A eso se debían referir con lo de temporal. ¿Fue entonces cuando se puso el IVA al 21%? Yo creo que fue claro en aquella. Sí, claro que sí. No, si dijeron, no, es que subimos los impuestos directos porque no vamos a subir los indirectos. Y a las 3 semanas descubrimos que subían los directos, los indirectos y porque no había una tercera categoría, que si no se lo hubiesen inventado. O sea, ese es el principal destrozo. A mí me hace mucha gracia cuando hablan los políticos de no, es que, claro, los programas electorales son para ganar elecciones. Pues será en tu pueblo. O sea, yo particularmente, o sea, pueden dar gracias de que no tenga bajo mi mando el Código Penal porque es un delito de estafa, desde mi punto de vista, como la copa a un pino. O sea, te has hecho con un lucro evidente, que es llegar al poder, te has hecho con un lucro de cargos absolutamente evidente de nuevo, porque has colocado a todos los tuyos en base a un engaño. Pues si te miras la definición en el Código Penal de lo que es la estafa, es obtención de lucro en base a engaño. Pues chico, a mí me sale. ¿Yo qué quieren que les diga? A mí me sale. A partir de ahí, el destrozo político fue brutal. Pero es que además Cristóbal Montoro protagonizó una época, él estaba bajo mando directo de Soraya Sáenz de Santa María, y diga lo que diga Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María estaba bajo mando directo de Mariano Rajoy. Destrozaron la derecha española, hasta el punto de que apareció, porque es que lo dijo Mariano Rajoy, dijo, liberales y conservadores, fuera del partido, iros a otro partido. Anda, y resultó que lo buscaron. Qué cosas tiene la vida. O sea, y resulta que cuando tú le tocas las narices a la gente reacciona. Y efectivamente buscaron un partido teóricamente liberal, que luego ni lo era ni nada, que era Ciudadanos, y un partido teóricamente conservador, que era Vox, que acabó ni siquiera siendo conservador. O sea, ya no sabemos ni lo que es. Pero bueno, forma parte del destrozo que ocasionaron un grupo de personas entre los que estaban Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro, que se cargó toda la pata de política liberal en España. Es que hay que recordar que aquella época, en la que veníamos con un gasto superfluo de muchísimo cuidado, ni se revisó en historias. Nos sobrecargamos de deuda por todas partes. Nos metimos con subidas de impuestos por todas partes. Se destrozó la posibilidad de captación de empresas por todas partes. Y sobre todo se destrozó la capacidad de haber tenido una derecha fuerte. Y se decidió que era mejor fraccionarla. Pues chico. Y se estableció un régimen de terror fiscal que hoy perdura y perfecciona la señora Montero. Y que se aprovechó de los cambios que hizo él internamente en la agencia tributaria para que salieran los equipos de investigación como parecía que había llegado el barco vikingo. Desde luego. Y mucho de eso saben, y lo hemos contado antes, las empresas de juego, que también tuvieron un papel importante en 2013. Denunciado por Bloomberg, a quien también la agencia tributaria, en este caso Perdón Hacienda, obligó a rectificar. Carlos Cuesta, muchas gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más porque nos vamos a los servicios informativos de radio y volvemos después de oír las noticias a abrir la página de mercados. Gracias, Carlos. Un abrazo. Estamos de vuelta en Con Ánimo de Lucro después de analizar todo lo que tiene que ver con el caso Montoro y... bueno, eso que nos dejaba votando Miguel Ángel Pérez de que creemos que todavía no ha tocado techo. Ahora lo que sí que toca techo es el mercado y tenemos que analizarlo. Abrimos página de mercados.
Y tenemos que abrir página de mercados echando un vistazo a lo que está haciendo el IBEX 35, en este caso 14.035 puntos con un IBEX que cotiza plano, aunque en signo positivo, un 0,03% arriba según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Entre las compañías que más suben ahora mismo, Solaria Energía, Acciona Energía, Solaria con un 3,16% arriba, Acciona con un 1,37% y Banco Sabadell, que se anota un 1,04% después de conocer esa intención del banco del BBVA, quien pretende opar al Sabadell, de retrasar el proceso para que el plazo de aceptación no caiga en el mes de agosto. Entre las compañías que más bajan, Puig Brands con un 2,64% abajo, ArcelorMittal con un 1,30% y Fluidra con un 1,35%. Y ahora es momento de ver cuáles son las, digamos, piedras de toque que manejan los analistas para interpretar los movimientos de mercado que estamos viendo en estas semanas. Ya nos vamos acercando al corazón del verano. En unas semanas prácticamente toda España se habrá ido de vacaciones, pero los mercados continúan cotizando. Y qué mejor que buscar la opinión de una de nuestras expertas de cabecera, que es Verónica Llera. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal vamos llevando el verano? ¿Se está portando bien en los mercados o no? Bueno, no nos está dejando mucha tregua, la verdad. Ah, bueno, pero eso está bien, así no nos aburrimos. Esperemos que al menos con el acierto de nuestros inversores. Verónica, tenemos al mercado de nuevo tratando de averiguar cuáles van a ser los próximos pasos que van a dar los bancos centrales. Estamos muy pendientes de esas nuevas presiones que está recibiendo la Reserva Federal de Jerome Powell por parte de la administración Trump. Sí, efectivamente parece que la tensión no deja de subir en este sentido. Hemos visto cómo el secretario del Tesoro pues ha pedido una investigación completa, según denomina, sobre la FED, porque están sosteniendo que están asustando, digamos, al mercado en términos de inflación y no implementando ni llevando a cabo esas bajadas de tipos que tanto está insistiendo la administración de Trump que se implementen. También hemos visto incluso pues como congresistas han denunciado también a Jerome Powell en prejuicio sobre la reforma de la sede de la Reserva Federal. Bueno, en definitiva, que el ruido político en torno a la FED, desde luego, está muy presente. Y yo creo que el trasfondo de todo esto es, Trump lleva meses amagando, digamos, con cesar a Powell, pero cada vez que el mercado se asusta, hemos estado viendo cómo él recula, y la realidad es que si realmente esto llegase a pasar, pues la desconfianza legal que conllevaría sería tremenda. Eso sí, todo este ruido de mercado que estamos viendo, el impacto en mercados, pues se ha traducido una vez más en una desconfianza, digamos, en el dólar. Y es verdad que de momento la bolsa pues no ha reflejado mucho el impacto de momento, que sí que parece que Wall Street pues está de momento digiriendo un poco digamos, mucho ruido y pocas nueces mientras no haya un cese formal, que insisto, de materializarse creo que la acogida sería muy muy negativa, pero sobre todo porque se suma un poco más al número de variables que empeora la confianza que llevamos viendo que están merodeando, digamos, en torno a Estados Unidos en todo lo que llevamos de ejercicio. Aún así, pues probablemente lo que mayores pistas dé sea la reunión del FOMC que tenemos ahora a finales de mes, donde, pues dependiendo de los mensajes que dé Powell, si responde enfatizando, digamos, en esta autonomía institucional o en preservarla, pues la tensión política podría escalarse. Sin embargo, si muestra un tono pues más conciliador y un ruido más contenido, pues sí que deberíamos ver cómo el mercado mantiene la calma, pues digamos hasta al menos la próxima cita relevante en torno a los bancos centrales, que es ya a finales de agosto con Jackson Hole. Pues habrá que estar muy pendiente de las decisiones que se toman, no solo en Estados Unidos, también en el Banco Central Europeo, en Europa, en la zona euro, sobre esas políticas de tipos de interés que reflejarán el miedo o no que tengan estas instituciones a la llegada de una nueva oleada de inflación, que también hay que decir, Verónica, que algunos expertos sí que manejan. Sí, efectivamente habrá que estar atentos también, sobre todo, a los datos de inflación que se publicarán a mediados de
del mes de agosto en Estados Unidos, que bueno, pues serán variables a monitorizar porque lógicamente van a condicionar mucho las decisiones en todo lo que queda de año por parte de los bancos centrales y el impacto que vaya a tener pues toda esta guerra arancelaria en términos de inflación y el reflejo y lógicamente lo que van a condicionar en los mercados. Pero sí, desde hace ya varios años que la inflación es uno de los mayores riesgos y aunque se esté moderando y está cada vez llegando más al objetivo de los bancos centrales, se está viendo que no está tan contenida como el mercado ha llegado a estar descontando durante mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues esos sustos que puedan venir en torno a que haya repuntes de inflación, lógicamente, pues será uno de los mayores riesgos que puede haber en términos de las carteras. Quería comentar contigo también una de las informaciones que hemos tenido mandando en los mercados en esta última semana y que hemos visto aparecer en todas las redes sociales de los inversores, que ha sido de nuevo uno de los grandes protagonistas a quien todo el mundo mira, que es el Bitcoin y el mercado cripto. A mí el mercado cripto me interesa algo menos por volátil y por, en fin, por digamos, no tener unos fundamentos muy especiales, pero en el caso de Bitcoin yo creo que es distinto. Y Bitcoin ha vuelto a romper barreras y ha vuelto a establecer máximos que parece que no tiene intención de abandonar. Sí, o sea, eso es un poco, estamos viendo otra vez unos meses de estrella para el Bitcoin que, bueno, pues por resumirlo, yo creo que son 3 motores fundamentales que llevan acompañando tiempo ya también, pero es, bueno, pues la legislación pro cripto, que hemos visto cómo se acaba de firmar la ley Genius, que es, bueno, pues la gran ley federal, digamos, sobre las stablecoins, que bueno, pues el sector está celebrando esta acogida o estos vientos de cola a nivel regulatorio a favor de las cripto y bueno, el mercado yo creo que descuenta pues eso, un menor riesgo legal. Verónica. Sí. Parecía que te habíamos perdido, Verónica, perdona. Sí. Y una mayor adopción comercial y bueno, pues digamos que con las stablecoins también reguladas, pues el Bitcoin se ve como un compañero natural en esta nueva oleada de, digamos, inclusión de métodos de pago. Luego, lógicamente, la oleada también de flujo institucional, de dinero institucional que ha habido de entrada, especialmente a través de los ETFs, donde llevamos 18 meses, donde hemos visto entradas de récord histórico, pues es un catalizador importantísimo que explica la subida del precio. Y yo creo que por último, pues el entorno macro, digamos, o de liquidez también apoya, pues al no haber subida de tipos a la vista, incluso la Fed más inclinado o el mercado descontando más posibles recortes este año, hace más atractiva la inversión en este tipo de, pues en todo tipo de activos alternativos y pues como puede ser efectivamente el Bitcoin. Pero bueno, como bien has dicho al principio, yo creo que hay que tener en cuenta que es un activo con una volatilidad anual muy alta y sobre todo que entramos en un periodo de menor liquidez donde podemos ver movimientos mucho más agresivos y que si cambia algo de este escenario donde pues los vientos de cola han sido especialmente buenos, ¿no? Con una entrada de dinero institucional sin precedentes y también un soporte o respaldo político inédito, pues las correcciones que podríamos ver también pueden ser peligrosas. Entonces, bueno, pues hay que ser cautos por la volatilidad que acompaña por definición al Bitcoin. Sí, desde luego que debemos ser cautos y sobre todo con activos tan volátiles. Por último, y cuando estamos ya terminando, llegando al final de la sección, Verónica, sí que me gustaría que nos comentaras, tú como experta analista que está todo el día ahí, digamos, enganchada a las pantallas de Bloomberg, ¿cómo se suele vivir el verano en los mercados? Porque da la sensación de que ya ha pasado la mitad de julio, empezamos a ver cómo la gente se marcha de vacaciones, pero la bolsa sigue en pie, en agosto no cierra. Sí, totalmente. A ver, como he comentado antes, entramos en unos meses que estacionalmente son complicados, especialmente en términos de liquidez, ¿no? Al final hay menos agentes activos y entonces el volumen de contratación disminuye muchísimo y esto en lo que se traduce es en movimientos más agresivos en todo tipo de activos. Y esto unido a que persisten numerosos riesgos significativos encima de la mesa, ¿no? Los aranceles, la incertidumbre comercial que
que supone el empeoramiento, no de posible empeoramiento, digamos, de las condiciones geopolíticas, los déficits fiscales que presentan las numerosas economías desarrolladas y la potencial crisis de confianza que estamos viendo en muchos de estos países, junto, bueno, pues lo que hemos comentado de la persistencia. Parece que hemos perdido a Verónica. ¿Estás ahí? Sí, yo soy bien. Se había cortado momentáneamente. Digo, bueno, los numerosos riesgos que hay junto a la menor liquidez que supone este periodo estacional y los elevados precios de muchos activos, pues dada la recuperación que hemos tenido, creo que hay que ser cautos en este periodo. Lo que pasa que sí que, por otra parte, de cara a lo que queda 2025, sí que hay oportunidades, hay que ser selectivos, porque aunque no está siendo un año fácil, siendo selectivos y sabiendo dónde buscar oportunidades, pues sí que queda recorrido. Podemos tener alguna que otra alegría. Y en cualquiera de los casos, ese escenario que has pintado, pues sí puede parecer que en agosto nos vayan a regalar alguna sesión quizá algo más volátil. Verónica, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias y bueno, espero poder escucharte muy prontito y si no, que tengas unas felices vacaciones. Lo mismo, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Y como les habíamos prometido una vez más, contamos con ánimo de lucro con una de las compañías, por no decir la compañía líder en compra de joyas y relojes de alta gama, joyas de gran tamaño y que tiene su oficina en España. Podemos contar hoy con Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa, que es esta empresa en Madrid. Vamos a hablar de joyas, de diamantes, de relojes de alta gama, de piezas que compran en sus oficinas de Ortega y Gasset para clientes exclusivos en absolutamente todo el mundo. Chencho Cervera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días. Mira, casi la primera pregunta que te haría, ya que estamos en estas fechas, es si en verano también es buen momento o registráis bastantes visitas ahí en las oficinas de Circa. Pues la verdad que sí, sorprendentemente es una época que, bueno, como tenemos un poco más de tiempo libre, quizá que durante el año o curso escolar, yo creo que aprovechamos un poco para hacer una revisión de cosas que tenemos, de cosas que utilizamos, de cosas que ya no disfrutamos y sí, estamos abiertos durante todo el verano, con lo cual si quieren coger una cita aquí estaremos encantados de atenderles y sí tenemos bastante flujo de clientes. Chencho, para aquellos que todavía, aunque creo que habrá pocos ya, que no conozcan cuál es la actividad de Circa, cuéntanos un poco cuál ha sido vuestra trayectoria y a qué os dedicáis. Pues bueno, somos una empresa estadounidense, se fundó en Nueva York en el año 2000, que bueno, nuestro sello es que ofrecemos un pago inmediato por las joyas, relojes y diamantes a los clientes particulares que deciden venderlo. Pues, por muchos motivos, quizá porque ya no las usan, porque quieren invertir en otros proyectos o algún cambio de vida. Pero bueno, nuestro enfoque es el valor. Al final somos muy discretos y además brindamos esta experiencia de lujo que quizá fueron la que nuestros clientes vivieron en el momento de comprar, pues les damos la misma experiencia en el momento de vender. Somos expertos, conocedores y estamos capacitados para poner precio a joyas de gran valor, joyas vintage, que también es nuestro gran fuerte, diamantes de tamaños importantes, a partir de 2 quilates es lo nuestro, y relojes de marcas premium. ¿Cuáles son las principales razones por las que los clientes acuden a esas oficinas de Circa en Madrid y en otras partes del mundo a vender esas joyas, esos diamantes, esos relojes? Hay muchísimas razones, herencias, divorcios. Mi favorita es, pues bueno, desean adquirir una nueva pieza de joyería y con el dinero que reciben de la venta de alguna que ya no disfrutan, pues bueno, invierten en esa nueva pieza. A veces también por una necesidad de liquidez inmediata, ya que el pago es inmediato para pues invertir en un negocio. O clientes que se jubilan, que tienen este cambio de estilo de vida y que se dan cuenta de que ya no necesitan pues bueno, todas las joyas o todos los relojes que han estado comprando a lo largo de su vida. Mencionan los relojes, Chencho, además que ya nos conocemos de haber hablado algunas veces, ¿verdad? Sabes sí, que es una de mis debilidades y me encanta saber cada vez más cosas sobre este mercado de los relojes de alta gama que vosotros
por los que vosotros os interesáis. ¿Qué tipo de relojes os interesan más? Pues como bien has dicho, Luis, relojes de alta gama. Ahora mismo las marcas con más demanda que tenemos por nuestros coleccionistas son Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille o Cartier. También dentro de estas marcas nos interesan muchísimo los relojes que son ya vintage o los relojes deportivos, este tipo de relojes cuyos modelos icónicos pues se han convertido ya en piezas de colección. ¿Y cuáles son los relojes de lujo más valorados en el mercado de segunda mano? Pues la demanda más alta que estamos viviendo, sobre todo desde los años de pandemia, son pues estas marcas Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet. Estas piezas mantienen muy bien su valor. Al final, de hecho, incluso en algunos casos lo incrementan. Y si me preguntas, pues bueno, hablando ya de modelos, Rolex Daytona, quizás el que más nos suene a todos. Y si hablamos de Patek Philippe, pues bueno, tenemos piezas icónicas como el Nautilus o el Aquanaut. Grandes relojes que alguna vez en la vida a uno le gustaría lucir en su muñeca. Eso yo creo que es indiscutible. Te iba a preguntar, hacer un pequeño paréntesis sobre las tendencias que más se llevan en segunda mano. ¿Son cambiantes con el tiempo? Es decir, ¿hay momentos en los que algún modelo tiene una demanda mayor porque por lo que sea se pone de moda dentro de estas marcas? Totalmente, totalmente. De hecho, ahora mismo, pues seguramente hayas escuchado que se hizo una subasta del Rolex Daytona, de Paul Newman, el original, el Sí, que sí, llevó sí. él, y esto ha hecho que, pues bueno, haya hecho un efecto llamada y que ahora mismo ese modelo, que estuvo muchos años siendo un modelo que pasaba muy desapercibido para Rolex, sea uno de los que más demanda tiene y de los que mejor conservan su valor. ¿Por qué se produce ese fenómeno? ¿Por qué algunos relojes aumentan tanto el valor con el tiempo que incluso pueden superar, en el caso de algunos relojes de segunda mano, la adquisición de uno nuevo? Pues una de las razones para mí de las más curiosas es justo esta de la que hablábamos, la influencia de los famosos. El que esa personalidad tan importante en la cultura haya llevado ese reloj hace que sea legendario. El mejor ejemplo, el que acabamos de dar del Rolex Daytona, pero por ejemplo, el Aquanaut, que lo han llevado músicos como Ed Sheeran o Paul McCartney, ha hecho que se dispare este interés por el público y que el valor en el mercado, pues bueno, se haya exponencialmente haya crecido. ¿Y qué factores soléis tener en cuenta a la hora de calcular ese valor de un reloj? ¿El estado actual, el modelo, en fin? Sí, ¿Cómo hacéis esa valoración? efectivamente, a ver, al final es un mix de varios aspectos, pues la marca, la antigüedad, el estado de conservación, como bien dices, la rareza, y también es importante en el mercado de segunda mano si se conservan los papeles y la caja originales. Y también, por supuesto, influye la demanda. Si es un modelo que ahora mismo está buscado por los coleccionistas, podemos pagar más a nuestros clientes. Al Cor- final lo que hacemos es, pues bueno, asegurar la autenticidad y el valor de cada pieza, y al trabajar con esta red global que te comentaba podemos pues ofrecer el mejor precio al cliente. Y para verificar esa autenticidad, ¿qué pasos seguís? Llevamos más de 20 años haciendo esto, pero bueno, lo que hacemos es revisar, analizar desde el brazalete, la caja, el cristal y sobre todo lo más importante, el movimiento de este reloj. Pues utilizando tecnología avanzada, datos históricos y sobre todo la experiencia de nuestros expertos. Llevamos pues eso, más de 20 años y muchos de nuestros profesionales vienen de las marcas más prestigiosas de relojería. Por si hay alguno de nuestros oyentes que tiene alguno de estos modelos que hemos comentado y que no tiene idea de cuánto podría alcanzar en el mercado de segunda mano o cuánto podría ofrecerle Circa, sí nos gustaría que nos dieras, Chencho, una horquilla de qué precios podrían llegar a tener estos relojes de lujo, qué rango de precios podrían tener. Pues realmente varía muchísimo porque tenemos piezas que van desde unos pocos miles de euros hasta cientos de miles, dependiendo de justo esto, del modelo, de la historia.
Lo importante es que nosotros, haciendo una cita, examinando el reloj con el cliente, vamos a poder darles el mejor valor de mercado según estas condiciones específicas de cada pieza, ya que bueno, tenemos la capacidad de adquirirla en cualquier parte del mundo y ofrecerla a nuestros clientes en toda esta red internacional de coleccionistas. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comprar un reloj de segunda mano? Más allá de que siempre me gusta decir que hay que comprar lo que uno realmente le guste y vaya a disfrutar, porque al final lo vamos a llevar en la muñeca, si hablamos de algo un poquito más concreto, pues apostar por marcas sólidas, Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, porque generalmente son piezas que mantienen muy bien su valor en el tiempo. Mira, yo no he tenido nunca la intención de vender una pieza de joyería, un reloj, pero no descarto hacerlo. Si me puedes explicar, por favor, qué tendría que hacer, cuál sería el proceso con vosotros desde que descuelgo el teléfono para pedir una cita con vosotros. Sí, es un proceso muy simple, muy sencillo. Reservamos cita a través de teléfono, que sería el 91 57 66 209, en el caso de nuestra oficina en Madrid, o también tenemos nuestra web, que es circamadrid.com. Aquí reservamos la cita, mis compañeros siempre preguntan, pues bueno, el tipo de producto que nos van a traer. Recordar que pues compramos joyería vintage, relojes de alta gama y diamantes de gran tamaño. Una vez el cliente llega a la oficina, pues siempre le atendemos en una sala privada y valoramos las piezas delante de él. Esto es importante, teniendo en cuenta pues bueno, autenticidad, condición, las características. Y si son piezas de nuestro interés, si son piezas por las que tenemos demanda, pues hacemos una oferta de compra. Si el cliente la acepta, firmamos contrato de compra-venta y se va de la oficina ya con la transferencia en su cuenta, pago inmediato mediante transferencia. Es muy sencillo. Si el cliente decide no vender, que en alguna ocasión ocurre, es importante recalcar que no tenemos ningún coste por este servicio de asesoramiento que ofrecemos también. Vamos a repetir, Chencho, si te parece, cómo se puede pedir cita con vosotros a través de la web circamadrid.com o llamando al teléfono 91 57 66 209, 91 57 66 209. Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa en Madrid, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Con Ánimo de Lucro y explicarnos este mundo tan interesante, maravilloso y brillante de la venta, la compra de joyas de segunda mano, de relojes de alta gama, tan bonitos como los que hemos estado comentando en el día de hoy. Un placer, Luis, ya lo sabes. Un abrazo. Y con Circa llegamos al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto ustedes al escucharlo como nosotros al hacerlo. Les esperamos aquí, como siempre, todos los días a partir de las 12, Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos.